para compartir la palabra del Señor. Bueno, gloria a Jesús. Ya como oramos, vamos a la palabra de Dios. Me van a excusar un poquito, que tenía un poquito de tos. No soy bueno para el frío. Gloria sea al Señor. El tema de hoy, de acuerdo al tema que se está llevando en la iglesia, se llama Destruyendo la altivez. Vamos hoy a hablar la importancia de conocer esta palabra, porque en cierta parte esto es un enemigo, aún para la iglesia. La altivez es un enemigo que es oculto, y en ese orden de ideas, pues, afecta bastante a la iglesia, pero también a las personas nuevas y a las personas que se nos quieren acercar. Así que la palabra altivez tiene que ver con arrogancia, tiene que ver con orgullo, o una persona altiva o altivo. La misma tiene que ver con la soberbia y tiene que ver también con una persona imponente. Considerarse superior a los demás. Entonces, ¿por qué viene esto? Viene de muchas maneras. Hay veces por los extractos, hay veces cuando hay una persona que o estudia o tiene muchos bienes, es un cuidado que debemos tener, o aún tiene muchos dones, tiene ministerios, tiene varias cosas, talentos. Si no tenemos cuidado, podemos caer en ese campo de la altivez o el orgullo, o querernos ver más que los demás y mirar a los demás y ahí donde caemos en un campo donde el Señor totalmente lo prohíbe, en la acepción de personas. No, yo no me junto con esta familia porque es que es de muy estrato muy bajito, es que no me da la talla. Y eso ha traído mucho a un rechazo en la sociedad a base de este tema. Mucha sociedad, si vamos por ejemplo, a la parte del norte, hay mucha gente del norte que rechaza a la gente aquí del sur. Aún hablemos de las naciones. Por ejemplo, Estados Unidos debía estar al mismo nivel que Colombia o Ecuador o Perú, pero Estados Unidos siempre se ha creído el papá de los pollitos, y en ese orden de ideas dice Norteamérica y saca pecho, pero esas otras, sabiendo que América fue conquistada de un solo jalón, sino que ellos hicieron como la parte más buena, así como hizo Lot cuando quiso escoger la parte más buena, las planadas mejores, y así sucesivamente. Entonces, yo quiero que tomemos el texto que es como rema aquí en la iglesia, 2 Corintios 10:5, y si me permiten lo voy a leer en unas 2-3 versiones, porque hay una versión que me llamó demasiada la atención, porque dicen en la versión 1960, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sucede que ese mismo pasaje lo dice, le voy a leer en estas versiones, y dice acá, porque me llamó la atención algo. Como les decía al principio, hay personas que, o sea, ver una persona orgullosa o altiva, sucede que no se acerca al Señor, se puede aislar del Señor. Y miren, esta versión nueva dice: destruyendo todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozcan a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La parte que me llamó la atención es que dice que obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca al Señor. En estos tiempos he tenido que lidiar con varios casos ya, y precisamente acerca de este tema, porque hay veces por la
arrogancia hemos sacado ya gente, gracias a Dios aquí no conozco casos, pero he tenido que lidiar ya otros casos que por la arrogancia, esa prepotencia, quererme ser como más que los demás, se ha sacado gente y se han ido de la iglesia y se han mandado otros al mundo. Va la mezcla entre la imprudencia, pero también el sentirme la manera de ser con los demás. Entonces, mis amados, yo creo que es un tema que tenemos que tener nosotros como iglesia demasiado cuidado, porque en qué momento o en qué situación viene esa parte. Viene en cuando el Señor empieza a entregar muchas cosas. Sean talentos, sean dones, sean ministerios, sean responsabilidades, entonces sean bienes, en buenos trajes, buena vestimenta. Entonces uno ya, y tenemos que tener mayor cuidado, y ya les digo por qué. Entonces venga, le miro en otra versión dice: y esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios, todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y a someterse a Cristo. Eso lo hablan, pero, perdón, pero la otra versión me llamaba más la atención, porque dice que impide que las personas se acerquen ¿a quién? Al Señor. Dice en esta otra: destruyamos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozcan a Dios y capturémoslo. Bueno, esa ya la habíamos leído. Miremos esa versión. Dicen: el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. En esta otra versión, en la versión actual, dicen: el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Y estamos mirando de llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que destruyendo todo argumento y toda altivez, dice la 1960. Pero en esas versiones nos aportan una parte más importante acerca de este tema. Entonces estudié toda la tarde, y entre toda la tarde estudié algo que me llamó la atención, porque busqué el origen. Dije: pero ¿por qué altivez? ¿De dónde viene esto? ¿Quién fue el fundador? ¿Quién fue el creador? Y encontré quién es el creador. Amén. Encontré quién. Entonces, el origen está en Ezequiel 28. Ezequiel 28 está el origen, y si me permiten, les voy a leer, o a ver si alcanzamos a leer unos textos en los cuales me impactaron bastante, porque nos habla acerca de lo siguiente. Ezequiel 28 dice la palabra del Señor. Miremos exactamente. Exactamente, leamos desde el 4, a ver si... Ay, gracias, mi hermano Yolani, gracias. Dice Ezequiel 28, leamos desde el 4. Con tu sabiduría que sea oculto, con la sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y en tus tesoros. Con la grandeza de la sabiduría en tus contracciones ha multiplicado tus riquezas, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido. Ahí encontramos la palabra enaltecimiento. Enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de su sabiduría, y marcharán tus esplendor. Al sepulcro hará redencer, y morirás con las muertes de los que mueren en medio de los mares. Miremos el 12. Hijo de hombre, levanta y adechas sobre Tiro, el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú
eras el sello de la perfección. Yo creo que ya están escribiendo de quién se trata, ¿verdad? Lleno de sabiduría, de acabados, de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa eras tus vestiduras, y de cornalina y tapacio, jaspes, crisolito, berillo y onice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primeros de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseaba. Perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé del medio de las piedras del fuego, oh querubín protector. El texto está clave, está en el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y pondré para que mires en ti. ¿Qué podemos encontrar acá? Yo creo que ya descubrieron el personaje. El origen del orgullo, de la altivez, de la soberbia, de todas estas cosas, el sentirme más que los demás, el origen viene en un personaje. ¿Quién es? Satanás. Ahí se le da un nombre como querubín, como el protector, como hay otra versión que lo habla como Luzbel, pero acá todo lo que estaba en sus vestiduras, las vestiduras de este personaje, de este mancito, estaba totalmente lleno de muchas riquezas, de muchas piedras preciosas, de sabiduría. Era el sello de la perfección, o sea, en todo. Y a causa de eso, dice aquí la Biblia, que se enalteció su corazón. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Lo que les dije anteriormente, ¿qué puede llegar a pasar exactamente en un hijo de Dios o en una hija de Dios si no tenemos el mayor cuidado? Puede llegar a pasar lo mismo. El Señor nos da de todo, porque es que el Señor nos da es de todo. Haz ministerios, dones, cantidad de cosas. Y yo he visto en estos tiempos, y por eso digo que he estado ya tratando casos de gente que era de la gente más humilde, no tenía nada, y en el momento que Dios los empezó a usar en las predicaciones con dones, que tienen dones de sanidad, en milagros y cosas así, ahora quieren mirar a las personas por encima del hombro, olvidándose quién los llamó. Olvidándose que Jesús mismo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, que es lo contrario a la altivez, al orgullo, a la soberbia. Y aquí dice que Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Así que en este personaje, cuando una persona se empieza a llenar de orgullo, como les dije antes, por los dones, por el ministerio, por la casa, por el carro, por motos, por cosas que el Señor, tenemos que tener el mayor cuidado. Mira, pero no, eso es normal, no, sí tenemos que tener mayor cuidado. Recuerde lo que dice la Biblia. Cuando Jesús habló de los cuatro tipos de tierra, dice que una cayó entre pedregales. Y nos habla claramente que es el afán de este mundo y el amor hacia las riquezas nos apartan. Entonces, cuando una persona empieza a llenarse de tanto orgullo, puede ser también cuando Dios lo usa. Y hay veces los testimonios, y en eso he tenido que trabajar en mi vida, porque yo testifico muchas cosas de las que Dios hace en las personas, pero también he tenido cuidado para que la gente no me den un aplausito y me diga: uy, pastor, usted sí un duro, usted sí un ungido, usted sí. De eso tengo que tener mayor cuidado. Hay veces me bendicen más cuando dicen: uy, pastor, se equivocó. Uy, mire, no se dice esto, se dice eso. Eso me bendice más que cuando me dicen: uy, pastor, qué bendición, mire, el Señor sanó a esa persona de cáncer, el Señor sanó esto. Hay veces, ahí empieza el orgullo, a quitarle la gloria a Dios y que me den la gloria a mí. A testificar más de lo que yo hago que de lo que Dios puede hacer en una persona. Entonces ahí es cuando tenemos que tener el mayor cuidado, perdón,
Dice, se enalteció tu corazón, volvamos y leamos el 17, dice, te enalteció su corazón a causa de ¿qué? De la hermosura. Ojo con los que son hermosos y hermosas, ojo con eso. Ojo por eso, porque como hay personas que me dicen, uy, es que yo esto, le digo, gloria ese pato que mañana te cocinan. Cuidado con eso. Entonces acá dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Mire lo que era. O sea, era algo, imagínese esas vestiduras, diferente a todos los ángeles. Diferente a todo. Era este personaje. Y dice la Biblia, yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Para que te miren en ti. Entonces, ese tenemos que tener. Si alguien quiere ser orgulloso, pues tiene características de ese personaje. No tiene características de Dios. Porque Dios no. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra. O sea, Dios habla fuerte acerca de este tema. De este tipo de personas. O sea, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Porque ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa con un altivo? ¿Qué pasa? Ya lo vamos a ver. Entonces, miremos. Segunda de Samuel 22, 28. Segunda de Samuel 22, 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tremendo. Tengan en cuenta esa palabra. ¿Qué pasa con gente que es altiva, orgullosa, soberbia? ¿Qué pasa? Que el Señor dice, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. ¿Quién se carga de abatirlos? Dios mismo. La cita está en 2 Samuel 22, 28. Vuelvo y les leo. 2 Samuel 22, 28. Porque tú salvas al pueblo afligido. ¿Quién salva al pueblo afligido? Dios. Amén. ¿Lo creen? Dios está, alguien está afligido y Dios está dispuesto a echarle la manito. Dice, mas tus ojos están, o sea, los ojos de Dios están sobre ¿quién? ¿Para qué? ¿Para bendecirlos o para abatirlos? Quebrantarlos. Y por eso encontramos, mis amados, hay veces encontramos gente que subieron como palma y el Señor tuvo que bajarlos como coco. En serio, subieron y eso subieron y a eso le tengo. He tenido, hace unos 2-3 meses atrás, estábamos en una administración y bueno, salía a las 12 en punto a trabajar en mis productos y alguien llegó al puesto, pero ofendido, venía bravísimo y me dijo, mire este pelado, mire este muchacho, aquí nadie le para bola a este muchacho, nadie lo ayuda, solamente yo. Le dije, ¿usted? Así lo miré, le dije, ¿usted o el Espíritu Santo a través de usted? Cuénteme. Bajó la cabeza y no me dijo más palabras. Entonces está diciendo que la iglesia no hacía absolutamente nada, que él era la única persona que realmente visitaba, predicaba y hablaba de Dios. Y eso me molestó. La verdad me molestó porque yo le dije, o usted o es el Espíritu Santo a través de usted. Y vuelvo digo, y fueron personas que eran de lo más humilde. Personas que con el pastor Millán lo evangelizamos, con el pastor Millán les enseñamos la palabra, pero en un momento los dones y las cosas que el Señor le está entregando, los está volviendo a mirar el resto de iglesia, el pastorado y el resto de pastores como por encima del hombro. Y eso jamás se puede, y es peligroso, porque el Señor dice que los ojos Dios está mirando y está dispuesto ¿a qué? A combatirlos, a abatirlos, a quebrantarlos. Entonces hay veces cuando Dios tiene que pasar, hay veces, mire, por momentos uno es tan difícil y en esos momentos difíciles donde el Señor dice, sea humilde, sea calmado, sea paciente, sea noble, sea impasible, sea amoroso, sea humilde. Hay veces Dios tiene que a uno doblegarlo. Mi familia por lo natural, toda mi familia venimos de un altivos, en serio. Porque así nos crearon, altivos y eso. Y a todos Dios nos ha dado a unos y nos ha humillado hasta a mí. Dios me cogió hace 5 años para acá y me quebrantó, me volvió como una cucaracha, en serio, me aplastó. Que yo era bastante orgulloso.
Porque venimos de eso, como venimos por la familia, como por lo que nos enseñaron, de no dejarnos de nadie, seres. Pero ¿de qué sirvió? De nada, porque el Señor, gracias a Dios, me quebrantó, mas no me peló. Eso es lo bueno, que no me mató. Porque aquí el Señor dice que los ojos están para abatirlos. Entonces, ¿seguimos o paramos? Seguimos. Bendito sea Dios. Miremos ahora lo que dice Proverbios. Proverbios 30, verso 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Preguntas, ¿creen que sí hay generación? Cuéntenme algo. Dice aquí la Biblia, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. Pregunta. 30, verso 13. Sí, señora, 30, verso 13. Ahora, pregunta, ¿alguna vez en su vida se ha sentido humillado por alguien con este tema que estamos hablando? Sí. ¿Por el estudio? ¿Por el trabajo? Por las posiciones de las personas. ¿Por las posiciones? ¿Por el dinero? A ver, otra. ¿Y por el ministerio? Una vez mire la frase que me dijo un personaje muy valioso en las manos del Señor, una vez. Eso hace unos buenos años. Yo estaba por allá, lleno de pintura todo, pero estaba pintando la iglesia, una iglesia aquí en Colombia, una iglesia. Y yo estaba por allá encaramado, y ese alguien vino y no le gustó el color que se estaba aplicando. Y sucede que me dijo, no me gusta ese color. Le dije, ay, sí, ni modo, porque fue el pastor el que tomó la decisión. Le dije, ay, sí, ni modo, ay, sí, toca que hable con el pastor. Yo no era pastor, sí, pero que era, bueno, no, bueno. Pero le dije, hable con el pastor, que fue el que tomó la decisión. Y yo solamente estoy pintando. Y me volteó a mirar así. Yo estaba encaramado y me dijo, usted no jamás me dará por los tubillos en el ministerio. Yo, oh my God, eso me mandó como 4 meses enfermo del corazón y con ese dolor de que yo ya no servía ni para una cucaracha que se la comieran los pollitos, no servía para nada. Y preciso en ese tiempo se hizo un reencuentro, un retiro, y cuando empezaron a administrar el Señor, dije, aquí hay gente y rebúlleme por allá. Y yo, cuando me acuerdo, y de una caí quebrantado, claro, y me acordé de esas palabrotas que yo no le daba ni por el tubillo. Eso fue humillación. Y estoy hablando de lo ministerial, de la parte espiritual. O sea que en esa parte sí, me acuerdo una vez una chica en Zipaquirá que le di un poquito de cargo de liderazgo. Le dije, lidere este grupito, y en un momento llegó y quiso usar la autoridad, y le estaba diciendo, recuerda lo que dijo el pastor, que yo soy la líder aquí, así es que usted tiene que hacer caso, usted tiene que obedecer. Estaba mal usando. Pues esa pobre personita, en este tiempo estoy en una batalla a ver si se levanta de nuevo, porque está en un estado muy tenaz. Entonces, es mejor tener el mayor cuidado y no usar este tipo de cosas más. No, lo que pasa fue que a mí me nombraron de líder, yo soy la líder de los sugieres y a mí me hace caso, o si no, mando que la pongan en disciplina. No, eso es usar mal la autoridad, porque eso es amenaza, eso es usar mal, eso es orgullo, sentirme más que los demás. Es más, en la época de Jesús se presentaron 2 casos, y fue la mamá de 2 muchachitos. Le dijeron, Señor, y así llegó como con soberbia, le dijo, Señor, quiero preguntarle algo o pedirle una petición. ¿Será que me hace un favor? En su reino me coloca uno de mis hijos a la derecha y el otro a mi izquierda. O sea, venía con soberbia. Y Jesús le explicó una gran enseñanza y dijo, eso no se le puede dar, eso sí no le puedo garantizar, porque los que van a la derecha son los justos, los que han obedecido la palabra, y los que son a la izquierda son aquellos que no obedecieron. O sea, imagínense la petición que estaba haciendo esa señora.
Pero Jesús dijo, el que quiera, en las naciones se enseñorean de la gente como que quiera, pero en mi reino no va a ser así. Así que el que quiera ser el más grande en el cielo, tiene que ser vuestro servidor en la tierra. Como yo quiero ser grande en el cielo, por eso me toca servir. Eso yo no estoy para que me sirvan, estoy para servir. Esa es la clave, servir. Sin que esperando que la gente nos pague, esperando que la gente nos sirva. Servir, 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 servir al Señor. Amén. Y a su nombre. Así que sigamos. Miren lo que dice el Salmo 18:27. El Salmo 28 es casi parecido al de 2 Samuel, pero acá habla otra frase importante. Dice en el Salmos 18:27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. En el otro texto vimos que los abatía, aquí vemos que el mismo Señor se encarga de ¿qué? De humillarlos. ¿Y qué entendemos de humillarlos? Quebrantarlos, endoblegarlos, podemos decir que al rato afligirlos para que dejen ese orgullo, porque, y es por, ¿qué dice? 18:27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Humillarás. Entonces, imagínense. Entonces, por eso les decía, si alguna vez hemos sido humillados por una persona que tiene plata, por una persona que tiene un doctorado, por una persona que tiene mucho estudio, por una persona que es de un estrato, de una familia prudente que tiene mucha plata, muchas cosas. Y yo creo que la mayoría, en un momento, hemos sido de pronto humillados por ese tipo de personas. Pero el Señor no quiere así. Dice en Proverbios 6:17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente. Está entre las cosas que Dios que aborrece. O sea, Dios aborrece ¿qué? Los ojos altivos. Los aborrece totalmente, los aborrece. Pero entre eso también está la lengua mentirosa, que no es el tema, las manos derramadoras de sangre y inocente y esto. Este pasaje me impacta bastante porque miren lo que dice Proverbios 16:5. Proverbios 16:5 dice, abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no le quedará impune. Uy, ese pasaje es fuerte. Ahora, ¿qué entendemos por abominación? Que a veces nos han enseñado no tengamos cosas anatemas o cosas abominables delante de Dios. Creo que es algo no aceptable. Me permiten y les voy a leer en unas dos versiones que tengo acá a ver qué nos dice. En 16, Proverbios 16:5 dijimos. A ver qué nos aporta estas Biblias. 16:5 dice de la siguiente manera: Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Esta versión está como más fuerte, dice que Dios no soporta, o sea, abominación es algo que Dios repudia, algo que Dios no soporta, y algo que Dios no soporta, Dios puede soportar cualquier otra cosa, pero a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios, porque Él sabe que ese personaje que Él tenía, que era un servidor, Satanás era un servidor de Dios, y por su orgullo, porque Él quiso, hay otro pasaje que dijo, voy a hacerme la parte alta, voy a subirme al norte, antes se iba a ir para el norte, y voy a levantar un trono y seré igual a Dios. Eso dijo Satanás, pero el Señor lo derramó a tierra. Entonces acá dice, Dios no soporta a los orgullosos, y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Entonces, mis amados, si de pronto tenemos algún sintomita por ahí de algo, toca decirle al Señor que nos ayude para que no haya el Señor nos quebrante en cualquier momento. Mira, dice acá, Yahvé detesta el corazón altanero, no podrá quedar sin castigo.
En esta versión dice, Yahvé detesta el corazón altanero, no podrá quedar sin castigo. Amén. Amén. Entonces, Dios santo, en esta dice, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán lo que merecen, o sea, su castigo. Entonces, es cuando estamos hablando de derribando todas estas cosas. Ahora, si hay cosas, les dije al principio, si hay este tipo de cosas, esto aísla. Por ejemplo, si yo veo a una persona que es así chocante, yo me aíslo. Yo como predicador, yo me aíslo. Digo, este no me aporta nada, esta hermana es muy orgullosa, este hermano muy... No, y he tenido muchos casos. En estos días he recibido quejas, les decía. Personas que, Dios santo, y por un momento de soberbia, de orgullo, gente se fueron para el mundo. Y ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Cómo lo reconcilio de nuevo con el Señor? Sabiendo que fueron frases y fueron actitudes que no eran las correctas, mezcladas con soberbia, orgullo y altivez, y esas personas ya están en este momento otra vez gozando del mundo. ¿Qué les digo? Entonces, mi orgullo, mi altivez sí puede apartar gente del Señor. Y el primer texto que vimos dice que no dejan que conozcan a Dios. Esa palabra derribando, porque que se levanta contra el conocimiento de Dios, es que no dejan que conozcan a Dios por esa soberbia que puede haber en nosotros. De imponerle a las personas. Porque la palabra orgullo también tiene que ver con imponer. Con enseñorearse uno. El Señor me trabajó harto porque inclusive es un tema hacia los padres, porque nosotros hay veces sin querer queriendo nos enseñoreamos de los hijos. Y nosotros sabemos que tenemos doblemente autoridad por ser padres, por ser ministros o siervos o siervas del Señor. Pero sin darnos de cuenta, hay veces nos podemos enseñorear de ellos. Enseñorear. Y el Señor tuvo que trabajar eso en mí. Tiempos antiguos, cuando me estaba preparando en el pastorado, entonces llegaba gente y me decían, varón, ¿qué tan grande es su iglesia? Yo decía, no, pequeña. ¿Cuántas almas? No, por ahí unas 20, unas 50. Uy, no, falta algo. Así, pero con soberbia. Ya en las reuniones no volvían a saludar. Ya. Esto es soberbia. Esto es soberbia. Entonces, como les digo, que predicamos y se salvaron no sé cuántas personas, gloria sea al Señor. Porque la soberbia también tiene que ver con nosotros llenarnos de gloria para nosotros, de orgullo, y decir, es que yo sí predico, yo sí. Y esos otros no. ¿Sí? Entonces por eso acá dice que el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. O sea, en la otra en la primera versión que vimos dice que es abominación ¿a quién? Al Señor. Abominación al Señor. Otra cosita dice acá, Proverbios 28-25. El altivo de ánimo suscita. 28-25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Señor prosperará. ¿Qué hace con una persona que es altivo de ánimo? ¿Qué tenemos con altivo de ánimo? Tiene que también ser como una persona que es de doble ánimo. Manejan las dos caras. Por ratico la humildad, lo que el pastor Rey nos enseñó en enero en el ayuno. Los hipócritas manejan estos dos perfiles. Por ratico son humildes, pero por rato también se vuelven soberbios. O sea que manejan los dos ánimos.
Y la Biblia dice que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Empieza algo y no lo termina. Amén. Entonces acá dice que esa persona suscita contiendas. O sea, un soberbio siempre, un altivo, siempre busca contender con la gente. Humillar, porque esa gente son claves a humillar. Amén. Más el que confía en el Señor es prosperado. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. La Biblia dice que seamos. Ahora, el que seremos prosperados. Ahora, perdón, lo contrario a una persona con esas cualidades, ¿qué es? Humilde, manso, no menso, manso, noble, noble. Enseñable. Que no discrimina. O sea, El altivo discrimina. sí, claro, discrimina, claro. Hace acepción de personas. Yo no me junto con una persona porque no, esa persona no va. Tremendo. Y eso, y vuelvo, le digo, aquí pueda que no lo haya, pero conozco lugares que sí lo hay. Y eso es muy dañino, porque también es como mi grupito. Yo no me junto con este grupo de estos hermanos, yo no me junto con esas personas, no, mi grupito aparte. Entonces, dice acá que ese tipo de personas lo que hacen es levantar o subsistir contiendas. Levanta contiendas. Ahora, nadie va a querer estar. En pocas palabras, si es jefe, se convierte en un tierrero, en una persona que esclaviza a los empleados o a otras personas. Pero, dime. Son personas que no reconocen sus errores. Y no reconocen. O sea, y vuelvo, le digo, yo un poco más a la parte espiritual. Porque la soberbia me lleva a que yo solamente es el único perfecto, al que el único que puede hacer las cosas, pero que el resto de gente no hace nada. Y eso es delicado. Entonces acá por eso Señor, miremos otro texto y dice acá en Isaías 2:12 dice, Isaías 2:12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos los soberbios, altivos, sobre todos los enaltecidos, y serán abatidos hasta la muerte. Imagínense, viene el día, o sea, Dios los ha dejado, los ha puesto ahí, va y van, pero llega el día donde el Señor mismo se dice que los va a ¿qué? A quebrantar. Ya viene el día. Y a su nombre. Gloria sea a nuestro Dios. Miren lo que dice también Romanos. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. ¿Sí ven? Asociado con los humildes. ¿Por qué aún Dios no, en ese texto cuando habla asociado es que Dios dice, tese más con los humildes que con los activos? ¿Por qué? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mira, otra característica de un activo es que es sabio en su propia opinión. Egoísta, o sea, aquí encierra muchas cosas. Egoísta, soberbio, orgulloso, no atiende consejo, él sabe lo todo, se sabe todo, él es el único capacitado, el único ungido, el único siervo, el resto no sirven para nada. Este es un tema muy profundo y vuelvo a digo, no tiene mucho que ver afuera porque los de afuera no conocen del Señor. Es como la alerta que el Señor le está diciendo, cuidémonos nosotros. O sea, Dios me está hablando a mí. Porque Dios ha colocado dones, ha colocado cosas, pintas, cosas, bendiciones. Pero el Señor me está diciendo, Danilo, cuidado, porque esto no lo puede llevar a que el Señor lo abata en un momento. Entonces por eso dice que nos asociemos con esos humildes.
Y por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar descanso para vuestras almas. O sea, que no vamos a tener problemas. En esa parte de la soberbia, conozco esposos que se han enseñoreado tanto y han humillado tanto sus esposas. Pero al punto de separación, de llegar a separación y a divorcios. Por el orgullo. Porque se han enseñoreado. Porque la humilla, no, usted no es capaz. Yo el único, yo soy el sacerdote de la casa. Usted no es capaz de eso, usted no es capaz de trabajar, usted no es capaz. Y la tenían sumisa y sacaron las uñas y ahora esas señoras consiguieron hasta novio. En serio, consiguieron novio. Alguien que le decía mamita, la colocaron en el lugar que el esposo no les dio. Entonces aquí esa parte de la soberbia encierra ministerio, encierra el trabajo, el negocio, hacia los hijos. Por eso la soberbia me lleva a provocar a ira a los hijos en un momento, sin sabiduría, a imponerle cosas, y es que aquí hago lo que aquí se hace lo que yo mando y punto, y se acabó. No, peligrosísimo. Y ya para terminar, porque dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, amén, en abundancia, para que las disfrutemos. Uy, qué pasaje, ese paga. Primera de Timoteo 6:17, toca enmarcar ese texto, porque es un texto clave. Vuelvo y le leo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, o sea, que no humillen, y ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, este pasaje nos también echa abajo mucha enseñanza que no, de lugares, de iglesia, que uno tiene que ser arrastrado para entrar en los cielos, tiene que ser arrastrado. No, este pasaje nos dice que el Señor nos va. ¿Se acuerda que vimos otro pasaje en Proverbios que el Señor nos hace prosperar cuando somos humildes? Y en este pasaje dice que nos va a dar todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que disfrute todas esas cosas, esa casa, ese carro, esa moto, esa bicicleta, ese celular, esa comida. Disfrute, porque es la bendición de Dios. No es pecado ser rico. El pecado es que poner yo mis miradas en la riqueza y que la riqueza se sobredominen y me tomen control y yo empiece a humillar a la gente. Que así ha pasado en el mundo entero. Amén. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo debemos ser? Nobles, humildes, más sencillos. Qué orgullo ni qué demonio eso. Cuando se nos intente subir, decía un pastor que tengo un amigo pastor, dice, cuando se nos intente subir el moño, o sea el orgullo, decirle al Señor, bájame el moño, que otra vez me humille, porque no es aconsejable. Ya vimos lo que Dios puede hacer con ese tipo de personas, pero en ese texto encierra que nos los enseña que no sean altivos, pero que disfruten lo que el Señor les ha bendecido. Sencillo. O sea, esa es la clave de todo. Amén. Amén. Bueno, oremos. Oremos. Este fue el refrigerio que el Señor les trajo hoy 3 para el Día de las Madres. Ese fue el refrigerio para el Día de las Madres. Padre, te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, te bendigo, Señor, y te exalto, Señor. Padre, gracias, Dios bendito. Gracias, Señor, por esa palabra, porque esa palabra yo nunca la había enseñado, Señor, y aún, Señor, tú me hablas, Señor, la palabra, el cuidado que debemos tener. Yo sé que a cada uno nos habla, Señor, del cuidado. Entre más nos preparemos, entre más estudiados seamos, entre más seamos bendecidos, más tenemos que ser humildes, Dios, Padre.
te doy gracias, Dios, en este momento, Dios mío. Te pido que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, Dios mío, que nos ayude, Dios mío. Esa humildad, esa paz, eso es ese fruto del Espíritu Santo lo traes tú, Señor, Dios mío. Enséñanos a ser como fue Jesús, a que podamos ser como fue Jesús, mansos, humildes, en el momento que tenemos que hablar, en el momento que tenemos que callar, Dios de la gloria, que tenemos que escuchar, Dios de la gloria, que tengamos un espíritu enseñable, que el más sencillo nos puede dar una lección, una enseñanza, Dios mío, de parte tuya, Dios mío. Ayúdanos a ser enseñables, Dios de la gloria. Quite todo orgullo, si en nosotros hay orgullo, altivez, soberbia. Señor, quítala, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por el poder y la unción del Espíritu Santo, Dios. Señor, ayúdenos, Dios de la gloria, porque tu palabra nos dice que somos cartas leídas, Señor, abiertas, y somos libros abiertos por la gente, Dios mío. Y la gente es la que nos clasifica si somos humildes o somos altivos, agresivos, Dios mío, soberbios, Dios de la gloria, Padre. Enséñanos, Dios mío, a ser como fue Jesús, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendiga esta congregación, bendiga la iglesia, bendice a los hermanos que no pudieron hoy bendecir, tráigalos mañana, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, mi Jesús. Amén y amén.